Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de este curso de percepción computacional. Mi nombre es Marco Benalcázar. En esta clase vamos a estudiar un primer modelo de Deep Learning y este modelo tiene que ver con redes neuronales convolucionales o Convolutional Neural Networks, como se conoce en inglés, o el acrónimo es CNNs, que quizá es lo que más se usa por abreviar términos, ¿no? Las redes neuronales convolucionales empiezan en el año 99, ¿sí? Con el aparecimiento de una red neuronal que después recibiría el nombre de LeNet. LeNet, que se forma de la unión de dos palabras, LeCun, ¿sí? Y net de network. Okay, entonces esto tiene o proviene de dos términos, como decía. Esto de LeCun y esto de network, ¿no? Ok. Entonces, LeCun es el apellido de una de las personas que ha trabajado mucho en el campo del Deep Learning y que fue justamente uno de los que propuso una de las primeras arquitecturas de Deep Learning. Posteriormente, en el 2012, nace otra arquitectura bastante famosa de red neuronal convolucional llamada AlexNet, propuesta por Alex Kruszewski, un alumno de Geoffrey Hinton. Geoffrey Hinton es uno de los inventores o una de las personas que propuso el algoritmo de retropropagación del error para el desarrollo de redes neuronales artificiales. En el año 2014 nació BGG16, que es una arquitectura estándar de red neuronal convolucional. En 2014 surgió Inception V1, en el 2015 Inception V3, en el 2015 también apareció ResNet 50, en el 2016 nació Exception, en el 2016 nació Inception V4, en el 2017 nació Inception ResNet y en el 2020 tenemos una de las últimas arquitecturas llamadas ResNet XT50. Ok, estas arquitecturas nosotros las iremos viendo en el transcurso de este curso, ok, y son arquitecturas que van modificando ciertos aspectos de la parte de cómo se construyen las redes neuronales convolucionales y esto se hace con el afán de tener arquitecturas más grandes y que evidentemente al tener arquitecturas más grandes nos den mejores resultados para ciertos problemas en los que se aplican estas redes neuronales convolucionales. Vamos justamente a empezar revisando esta red neuronal, que es una de las primeras redes neuronales convolucionales, que es uno de los primeros modelos, de hecho, de Deep Learning, y con el cual justamente al menos se propusieron los primeros conceptos de lo que después se llamaría Deep Learning y que con el aparecimiento de AlexNet se formalizaría en lo que ahora sí ya conocemos como Deep Learning. En este caso tenemos un problema relativamente similar al MNIST. En este caso tenemos imágenes de 32 por 32 píxeles. Estas imágenes tienen letras manuscritas y el objetivo en este caso es discriminar estas imágenes como o en función de la letra que contienen. En este caso vamos a asumir que tenemos imágenes con 10 dígitos o más bien dicho 10 letras diferentes que van a ser clasificadas a través de este sistema. Entonces, en este caso, la entrada del modelo de clasificación es una imagen de 32 por 32 píxeles. En este caso tenemos una máscara de convolución que nos da aplicada a esta máscara por toda la imagen un feature map. Cada uno de estos planos que vemos en esta parte es un feature map y en este caso el tamaño de estos feature maps, de cada uno de estos feature maps es de 28 por 28 píxeles. En este nivel se usan 6 máscaras diferentes y estas máscaras tienen un tamaño de 5 por 5. ¿Ok? Entonces
esta máscara de convolución que nosotros vemos aquí ubicada en una parte de la imagen de entrada tiene un tamaño de 5 por 5 píxeles y tenemos un total de 6 máscaras de convolución diferentes. Cuando aplicamos una máscara de convolución sobre toda la imagen, obtenemos un feature map, que es otra imagen, si se quiere. ¿Okay? No las llamamos imagen porque en este caso el kernel se supone que extrae características, o para eso está diseñado, para extraer características, y de ahí el nombre de un mapa de características. ¿Ok? Este mapa de características pasa por un proceso de muestreo, ¿ok? O un proceso de subsampling, que en este caso lo que nos hace o nos permite es reducir la dimensión del feature map. Cada 2 por 2 píxeles nos dan un valor en estos nuevos feature maps. Es decir, ahora lo que hemos hecho a través de este subsampling es, por cada feature map que tenemos en esta parte, obtenemos un feature map que tiene la mitad del tamaño original, ¿ok? Y evidentemente de nuevo tenemos 6 feature maps porque, repito, cada feature map simplemente ha pasado por este proceso de subsampling para tener un tamaño de 14 por 14 píxeles. Luego, en este caso se aplica un nuevo proceso de convolución, ¿ok? En este caso se usan 16 filtros de convolución, ¿ok? Cada uno de estos 16 filtros va a tener un tamaño que en este caso lo tenemos que calcular. En este caso pasamos de 14 por 14 a 10 por 10, ¿ok? Usando una convolución válida. Y la convolución válida, pues acordémonos que involucraba eliminar los bordes o la parte donde no se puede hacer convolución, por lo tanto la salida nos daba de un menor tamaño. Entonces en este caso estamos usando kernels de 5 por 5 también, pero en este caso estamos usando kernels que tienen 5 por 5 y en este caso tendríamos un tamaño de 6. Entonces cada kernel en este caso tiene 5 por 5 por 6. ¿Ok? Acá cada kernel tiene 5 por 5 por 1. Esto lo estudiaremos un poco más adelante, ¿ok? Simplemente menciono esto para que quede claro. Entonces, en total se usan 16 de estos kernels de 5 por 5 por 6 y por cada kernel obtengo un feature map, que es lo que se presenta en esta parte de aquí. Tengo un total de 16 feature maps. Nuevamente, cada uno de estos feature maps pasan por un proceso de subsampling que me reduce, en este caso, el tamaño a la mitad. No necesariamente el subsampling me reduce el tamaño a la mitad, puede reducirme a la tercera parte, etc. Obviamente esto va a depender del tamaño de la máscara o de la ventana que yo use para el subsampling. ¿Ok? Entonces tengo en este caso 16 mapas o 16 mapas de características o 16 imágenes, si se quiere, cada una de tamaño de 5 por 5. ¿Ok? Luego, lo que se hace con estas imágenes es, se hace un proceso de aplanamiento para obtener un vector de características de 120 valores, ¿sí? De 120 valores, y esto se pone a través de una, o se pasa a través de una fully connected layer, que sería una red neuronal feed forward, ¿ok? Que tiene este número de neuronas que ustedes ven aquí, y a la salida tiene finalmente 10 neuronas. Estas neuronas, pues, cada una de estas 10 neuronas que tenemos a la salida nos va a predecir la probabilidad condicional de que la respuesta sea la letra A, dado la imagen I. Pongamos la imagen I. ¿Ok? Entonces, en este caso, nos estaría diciendo la probabilidad de que la letra sea A, dada la imagen I. Luego tenemos la probabilidad de que la letra sea la B,
dado la misma imagen y así sucesivamente hasta la probabilidad de que la letra sea la que corresponda, ¿no? Vamos a decir que en este caso es A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, la letra K. Dado ahí. ¿Ok? Una vez que tengo estas probabilidades, pues la etiqueta que yo asigno a esta imagen va a ser aquella con el valor más alto de probabilidad condicional, como ya hemos venido estudiando anteriormente. ¿Ok? Fíjense que en este caso esta es una arquitectura que tiene convolución y subsampling, o al subsampling también se lo denomina pooling. ¿Ok? Vamos a poner de hecho ese nombre aquí, porque es el nombre quizá más popular con el que se le conoce dentro de las arquitecturas de Deep Learning. Tenemos convolución, subsampling o pooling, convolución, subsampling y así sucesivamente, hasta que finalmente tenemos la parte de las Fully Connected Layers. Entonces, en este caso, nosotros, en esta porción de aquí, tendríamos los bloques que hacen la extracción automática de características. Y en esta parte nosotros tendríamos la parte de clasificación, ¿no? Ok. Entonces, las redes neuronales convolucionales deben su nombre a que para la extracción automática de características usan justamente una operación que nosotros ya la estudiamos anteriormente, que es la operación de convolución. ¿Ok? Y obviamente en realidad se tiene convolución y pooling, y una vez que se tienen muchas convoluciones y pooling, finalmente se pasa a la parte que usualmente es una red neuronal feed-forward, o puede ser algo tan simple como una regresión logística si el problema de clasificación es binario, o un clasificador softmax que justamente cumple el papel de clasificador y para eso recibe el vector de características que se ha obtenido al pasar la imagen de entrada por bloques de convolución y pooling. No sé si tienen alguna consulta de esta parte, me dicen por favor. Espero que más o menos quede claro en qué basan su funcionamiento, cómo es la arquitectura de un sistema de Deep Learning basado en redes neuronales convolucionales. No, profe. No, profe. Bien. Si necesitan conocer más acerca de esta arquitectura de red neuronal convolucional llamada LeCun-Net o LeNet-5, pueden ustedes dirigirse a este paper justamente donde se propone esta arquitectura, ¿sí? Y uno de los autores es, por supuesto, Yann LeCun. ¿Okay? Aquí en este video de YouTube también se puede ver el funcionamiento, ¿sí?, de esta arquitectura LeNet. Bien, entonces, poniendo en perspectiva lo que ya hemos mencionado anteriormente, la parte de extracción automática de características se basa, en el caso de las redes neuronales convolucionales, en el uso de convoluciones y poolings. Usualmente, pero no siempre, ¿okay?, se suele tener convolución, pooling, convolución, pooling. Pero decía, esto no siempre es el caso, ¿ok? Esto para la parte de extracción de características. Y para la parte de clasificación, como decía, puede ser un modelo de clasificación tan simple como una regresión logística. Si es que el problema de clasificación es binario, si es que es multiclase, podemos poner un clasificador softmax, y si es que queremos mayor complejidad en el algoritmo de clasificación, podemos poner una red neuronal feed-forward. Evidentemente, aquí, cuando vayamos a entrenar esta arquitectura, necesitamos ajustar tanto los valores de las máscaras de convolución como los valores de los pesos del clasificador. Y eso lo tenemos que hacer de manera simultánea. Entonces, Deep Learning, dependiendo del modelo con el que estemos trabajando, en este caso redes neuronales convolucionales, nos va a dar la receta, ¿sí?, para hacer este ajuste de pesos tanto del extractor automático de características como del clasificador de manera simultánea.
Aquí tenemos entonces un ejemplo de una red, ¿no? Que tiene en este caso como entrada las imágenes del MNIST. En este caso estamos asumiendo que la entrada es de 32 por 32 píxeles. En realidad las imágenes del MNIST tienen 28 por 28 píxeles. En esta primera capa lo que se hace es una convolución usando máscaras de 5 por 5. En realidad aquí deberíamos poner 5 por 5 por 1. Esto significa que tenemos máscaras que son unidimensionales, cuyo tamaño es 5 por 5 por 1. ¿Okay? Luego hacemos un subsampling. Luego volvemos a hacer una convolución de 5 por 5, pero en este caso la profundidad de las máscaras de convolución va a ser igual al número de planos que tenemos aquí, y eso es un total de 6. ¿Okay? Entonces tenemos una convolución con máscaras de 5 por 5 por 6. ¿Cuántas máscaras tenemos? El número de máscaras nos da el número de planos de salida una vez que aplicamos la convolución con estas máscaras. Entonces, en este caso, estaríamos usando un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 filtros de convolución. ¿Okay? Entonces podemos anotar eso. ¿Ok? En el subsampling, en este caso tenemos un subsampling por cada plano. ¿Okay? En este caso, de nuevo, tenemos que ver cuántos planos estamos obteniendo a la salida para saber cuántos filtros de convolución se están usando, cada uno de un tamaño de 5 por 5 por 6. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. En total estamos usando 16 filtros de convolución. ¿Okay? Tenemos 16 filtros de convolución. Eso nos dan estos feature maps que tenemos aquí, que tienen un tamaño de 10 por 10 píxeles. Luego hacemos un subsampling. Eso me reduce cada feature map a 5 por 5 píxeles. Y después tengo la parte donde aplano estos feature maps para ponerlos en forma de vector. Y ese vector lo paso por la red neuronal feedforward, que cumple, repito, el papel de clasificación. Ok, entonces, si ustedes cuentan cuántos pesos tenemos acá, pues, por lo menos en la parte de extracción de características, ustedes pueden darse cuenta del tamaño de la arquitectura que estamos teniendo. Aquí tendríamos un total de 5 por 5 por 6 pesos. ¿Ok? Entonces, en este caso, tendríamos un número de pesos equivalente a 5 por 5 por 1 y por 6. En este caso es por 1 y por 6 filtros que tengo. ¿Ok? En este caso, el número de filtros o el número de pesos va a ser igual a lo siguiente. Van a ser 5 por 5 por 6, que es el tamaño de cada filtro, y esto por un total de 16 filtros. ¿Ok? Entonces, si ustedes suman estos dos valores, ustedes van a calcular cuántos pesos tenemos apenas en dos capas para extracción de características, donde cada capa tiene convolución y pooling, convolución y pooling. ¿Ok? Entonces, con esto ustedes pueden hacerse una idea de qué tan complejos son estos modelos, a diferencia de simplemente tener redes neuronales feedforward. ¿Ok? Entonces, en este caso, la cantidad de datos o de pesos que tenemos que ajustar, y por ende de datos que necesitamos para el algoritmo de aprendizaje para reducir el riesgo de overfitting, es bastante grande. Y esto es una de las características que habíamos dicho que es de los modelos de Deep Learning. No sé si hasta este punto tienen alguna pregunta. No, profe.
Bien, las redes neuronales convolucionales, como habíamos dicho, se caracterizan por el uso de la operación de convolución, ¿ok? Donde en este caso ustedes pueden ver que aquí estamos haciendo una convolución válida de la imagen que está en verde con el filtro de convolución que está representado en naranja, y los pesos del filtro de convolución son estos valores que están en rojo. Es 1, 0, 1, 0, 1, 0 y 1, 0, 1. ¿Ok? Entonces, la convolución ya sabemos lo que hace, multiplica punto a punto los coeficientes del kernel de convolución con los valores de los píxeles de la imagen cubiertos por el kernel, y luego sumamos todos esos valores y eso nos da el valor del kernel. ¿Ok? En este caso estamos haciendo una convolución de una imagen de 5 por 5 píxeles con un kernel de 3 por 3 píxeles. Eso nos da una imagen de 3 por 3 píxeles porque en este caso estamos haciendo una convolución válida. En este caso, ustedes pueden darse cuenta de que yo debo tener como opción, cuando uso redes neuronales convolucionales, la de elegir qué tipo de convolución quiero hacer. Quiero hacer una convolución extendida, una convolución válida, ¿sí? O una convolución que tenga o que me dé una imagen del mismo tamaño o un feature map del mismo tamaño de la imagen original. Esto lo habíamos visto anteriormente cuando veíamos o estudiábamos el tema de la convolución. Eso mismo aplica acá, y ese es un hiperparámetro que en muchos algoritmos o en muchas librerías que implementan redes neuronales convolucionales yo debo configurar. Y también usamos el pooling, ¿ok? Donde en este caso el objetivo es, dado un grupo de píxeles vistos a través de una ventana, ese grupo de píxeles dan origen a un solo valor, y claro, la función que yo uso para de este conjunto de valores que yo veo a través de esta ventana, pasar a este valor me da el tipo de pooling que yo estoy haciendo. Puedo calcular el máximo de entre todos los valores de los píxeles que se observan a través de esta ventana, eso me daría el max pooling. Puedo calcular el mínimo, eso me daría el min pooling, o puedo calcular el promedio, eso me daría el average pooling. ¿Ok? Entonces, estas son las dos operaciones que son la base de los bloques de extracción de características, o del bloque de extracción de características para redes neuronales convolucionales. Bien, la pregunta es, ¿por qué nosotros necesitamos convoluciones? Bien, aquí nosotros tenemos una imagen del MNIST, de la base de datos de dígitos manuscritos MNIST, con la que nosotros hemos estado poniendo a prueba los algoritmos que hemos estudiado hasta el momento. Ustedes saben que la base de datos del MNIST tiene 28 por 28 píxeles, y aquí tenemos pues un dígito que está contenido en esta imagen, que es el dígito número 7. Lo que nosotros hemos venido haciendo hasta ahora es obviando el bloque de extracción de características, y en su lugar hemos usado directamente el valor de los píxeles que lo hemos alimentado al clasificador. Para obviamente cumplir con la dimensión del elemento que ingresa al clasificador, que es un vector, lo que hemos hecho es simplemente aplanar esta imagen, ¿ok? Colocando o concatenando fila a fila, formando un vector que tiene un total de 784 componentes. ¿Ok? Y con eso hemos construido el algoritmo que nos clasifica estas imágenes, ¿no? Bien, la pregunta es, con esta idea o con esta forma de hacer el flattening es el proceso por el cual transformamos algo que está en 2 o 3 dimensiones en algo que está en una sola dimensión, es decir, una matriz o una hipermatriz la transformamos a un vector. A eso nos referimos con el flattening. La pregunta es, ¿qué pasa si nosotros desarrollamos o hacemos una permutación aleatoria de los elementos de este vector y ingresamos esa permutación a la red neuronal artificial? ¿Ok? Entonces, claro, lo que nosotros hemos desarrollado hasta ahora, como decía, son bloques de clasificación, ¿ok? A los que alimentamos este vector, y estos bloques usualmente nos devolvían la probabilidad condicional de que este vector pertenezca a alguna clase. ¿Ok? Si era una red neuronal artificial, pues
la componente 1 de este vector le pasábamos al nodo 1 de la red neuronal, la componente 2 lo pasábamos al nodo 2 y así sucesivamente hasta la componente xn. ¿Ok? La pregunta es, ¿qué pasa si ahora yo le doy la vuelta a este vector o hago una permutación? Más que darle la vuelta, le hago una permutación de las componentes, es decir, cambio el orden de estas componentes y, por ejemplo, la componente 2 le pongo a la entrada x1 o a la entrada 1 de la red neuronal. La componente, no sé, 100 le pongo a la entrada 2 de la red neuronal y así sucesivamente. ¿Qué va a pasar con la respuesta? Pues evidentemente la respuesta va a cambiar. Va a cambiar porque obviamente este vector es otro. Si nosotros cambiamos el orden de los elementos a pesar de mantener los mismos valores para cada elemento, obviamente estamos cambiando el vector de entrada y este algoritmo va o puede interpretar como que lo que estamos poniendo aquí es algo distinto a lo que originalmente teníamos. Y efectivamente lo es. Un vector, recuerden que es una secuencia. Y en una secuencia interesan los valores que hay y el orden en el que se presentan estos valores. Cuando hablamos de una permutación aleatoria, involucra cambiar el orden arbitrariamente, si se quiere, o aleatoriamente de este vector. En definitiva, estamos teniendo otro vector, ¿ok? Entonces, este algoritmo no va a ser capaz de darse cuenta de que al final tenemos el mismo contenido de la imagen, solamente que ahora hemos cambiado el orden y que evidentemente en ese caso nos va a dar, o el algoritmo nos va a dar, más bien dicho, una respuesta diferente. ¿Cómo esto que parecería muy artificial, cómo lo podemos conseguir en la práctica? Bueno, en lugar de concatenar por filas, podemos concatenar por columnas. Tenemos la misma imagen, ¿ok? Pero en lugar de concatenar por filas, concatenamos por columnas y nuestro algoritmo no va a ser capaz de darse cuenta de que al final tiene el mismo objeto. En realidad, el algoritmo va a interpretar como que si estuviéramos dándole un vector que se obtuvo a partir de un objeto diferente. Ese es el problema que tenemos cuando nosotros usamos este tipo de flattening para hacer la clasificación. Las imágenes son representaciones bidimensionales o tienen dos dimensiones en el dominio, como hemos estudiado. Cuando transformamos las imágenes en un vector, estamos perdiendo justamente esa estructura bidimensional, esa parte geométrica de las imágenes que también determina qué objeto es o está contenido en la imagen. ¿Ok? Y eso justamente es lo que aprovechan las redes neuronales convolucionales. Las redes neuronales convolucionales evitan que yo tenga que hacer este flattening, por lo menos a la entrada de la red, ¿ok? Y en su lugar, al usar convoluciones bidimensionales, aprovecha o explota la estructura bidimensional que tienen las imágenes y de esa manera mejora los resultados de la clasificación. No sé si tienen alguna consulta de esta parte. No, profe. Bien, hasta ahora entonces hemos hablado que las redes neuronales convolucionales se caracterizan por tener capas de convolución y capas de pooling. Pero si nosotros conectamos convolución y obviamos por ahora el pooling, en definitiva, la convolución es una operación lineal. Si nosotros apilamos varias convoluciones sucesivas, al final esa sucesión de convoluciones juntas no dejan de ser una operación lineal o nos darían como resultado una operación lineal, que sería la suma de varias operaciones lineales o de varias convoluciones. Y las redes neuronales artificiales son modelos de clasificación no lineales. La forma de introducir no linealidades es a través de la función de activación, ¿ok? Que lo que hace es lo siguiente. Entonces aquí tenemos nuestra máscara de convolución que va barriendo la imagen de entrada o el feature map de entrada. De esta manera nosotros obtenemos este feature map. Una vez que nosotros tenemos este feature map, cada valor de este feature map se pasa por la función de activación que nosotros estamos usando. En definitiva, cuando hablamos nosotros de una neurona,
en una red neuronal convolucional en la etapa de extracción de características. Una neurona está definida por los valores del kernel, ¿ok? Y adicionalmente por la función de activación que use, ¿ok? Entonces, en este caso, las neuronas de una red neuronal convolucional no tienen una estructura lineal como las de las redes neuronales feedforward, sino tienen una estructura 2D, ¿ok? Y adicionalmente, como en el caso de las redes neuronales feedforward, tienen una función de activación, ¿ok? Entonces, espero que quede claro esto que he manifestado, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de redes neuronales convolucionales, de las capas convolucionales, no solamente aplican una convolución, sino también que el resultado de esa convolución lo pasan por una función de activación, ¿ok? Y evidentemente esa función de activación también la tenemos que nosotros seleccionar como parte del diseño de la arquitectura de la red neuronal convolucional. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Me dicen, por favor. No, profe. Muchas gracias. Ahora hablemos en cambio del pooling. Bueno, aquí tenemos una máscara, un feature map o un mapa de características. Aquí lo que hacemos es definir un tamaño de ventana para hacer el pooling. En este caso vamos a usar una ventana de 2 por 2 píxeles. Es decir, que cada 2 por 2 píxeles nos va a dar un píxel en este nuevo feature map. Y como había dicho, el pooling tiene como objetivo reducir el tamaño del feature map, pero obviamente para reducir el tamaño del feature map yo necesito una forma de, con un grupo de píxeles o dado el grupo de píxeles que se observan a través de una ventana, pasar sus valores o estos múltiples valores a un solo valor. En este caso, cada 4 píxeles yo necesito definir, o cada 4 valores yo necesito definir un valor. En este caso, entonces, se está usando el max pooling, que significa por cada grupo de píxeles, ¿ok? Calcular el máximo, ¿ok? Entonces aquí tenemos el primer grupo. De este primer grupo nosotros calculamos el valor máximo y es 6. Luego la ventana se mueve 2 posiciones hacia la derecha. Y de nuevo tenemos o calculamos el máximo, eso es 8 y así sucesivamente, ¿ok? En algunas implementaciones de redes neuronales convolucionales uno tiene que escoger entonces el tamaño de la ventana para hacer el pooling y el stride o el salto entre ventanas consecutivas, ¿ok? En este caso estamos usando un salto de 2 por 2 píxeles, es decir, nos movemos 2 píxeles a la izquierda, o a la derecha, perdón, y 2 píxeles hacia abajo, ¿ok? Entonces, tener en cuenta ese hecho. Ahora, la pregunta que ustedes se harán es ¿por qué es necesario hacer pooling? ¿O cuál es la ventaja de hacer el pooling? Antes de avanzar a la siguiente etapa, pues entonces justifiquemos cuál es la necesidad de hacer pooling o por qué el pooling es importante. Volvamos a esta imagen de 28 por 28. Si nosotros a esta imagen de 28 por 28 la reducimos en una imagen de 7 a una imagen, perdón, de 14 por 14, usando por ejemplo el max, es decir, si hacemos un max pooling de esta imagen, pasaríamos a una imagen de 14 por 14 píxeles, donde vamos a ver el mismo 7, ¿ok? Pero producto de que cada 2 píxeles, tanto en ancho como en altura, se pasa a un nuevo valor de píxel, entonces en este caso veríamos el mismo 7, pero el 7 ya no estaría o ya no aparecería o ya no tendríamos estas partes vacías que observamos en la imagen original, sino que ahora el 7 estaría, bueno, déjenme ver si puedo dibujar un 7 parecido a este. El 7 estaría ocupando casi toda la parte de la imagen. Ok. Ok, el 7 estaría ocupando entonces casi toda la parte de la imagen, ok, producto de que hemos reducido la dimensión. Y con eso lo que estamos logrando es, de alguna manera, tener un modelo
que independientemente de en qué posición de la imagen esté el objeto, ¿ok?, sea capaz de identificar qué objeto hay aquí. ¿Ok? Y eso es una gran ventaja de las redes neuronales convolucionales. El hecho de que me permiten dar una respuesta correcta independientemente de en qué parte de la imagen se localiza el objeto. Y eso en gran parte lo consiguen a través del uso del pooling, que pareciera que me está haciendo, o pareciera que está haciendo perder información, sí, pero que en realidad me está brindando esta robustez en cuanto a detectar el objeto independientemente de en qué posición de la imagen esté. ¿Ok? Evidentemente, la convolución, en cambio, me permite extraer características, ¿no?, de manera automática. Ahora, en las redes neuronales convolucionales, antes de ingresar a la etapa de clasificación, tenemos feature maps. Y estos feature maps son, al final, imágenes, ¿no? Tienen un dominio espacial en 2 dimensiones, ¿no? Entonces, para yo poder pasar este feature map a la etapa de clasificación, necesito convertirle en un vector, porque hemos visto que las entradas de los clasificadores que hemos estudiado, de la regresión logística, del clasificador softmax o de redes neuronales feedforward, las entradas de estos algoritmos son vectores. Entonces necesito pasar o convertir esto a un vector. La forma en cómo yo convierto esto a un vector es a través de lo que se denomina un flattening, ¿ok?, que es básicamente un aplanamiento o un aplastamiento de esta estructura, de esta matriz, para formar un vector. ¿Ok? En este caso, lo que se está haciendo es concatenando, ¿sí?, las filas, o concatenando por filas los elementos de esta matriz para dar origen a este vector. ¿Ok? Entonces, a eso se denomina el flattening. Y esto, como repito, me permite hacer la clasificación, ¿sí?, de un feature map a través de los clasificadores que hemos estudiado, que son los elementos que están a la salida de una red neuronal convolucional. No sé si tienen alguna duda de esta parte, me dicen por favor. Bien, entonces con todo esto que hemos visto, pues ahora ya podemos entender cuáles son los bloques que componen una red neuronal convolucional. Cuando hablamos de convolución, ¿a qué nos estamos refiriendo? Cuando hablamos de pooling o subsampling, ¿a qué nos referimos? Y cuando pasamos del módulo de extracción automática de características al módulo de clasificación, se aplica una operación de aplanamiento, ya sabemos en qué consiste eso, pues, y finalmente tenemos la respuesta de nuestro modelo ante una imagen de entrada. Aquí tenemos una ilustración de una red neuronal convolucional que tiene como imágenes pedazos de imágenes naturales, es decir, de imágenes tomadas sin ningún arreglo, sin ningún acondicionamiento de luz, que tienen 32 por 32 píxeles. El objetivo de este modelo es decir qué objeto está presente en esta imagen, o esta imagen que contiene, ¿ok? Y para eso, pues, nos devuelve la probabilidad condicional de cada una de las clases que este modelo es capaz de identificar. ¿Ok? En este caso, vemos otra imagen, ¿ok?, esta de aquí, donde por cada imagen de entrada que se le ha puesto a este modelo, nos devuelve los 5 valores más altos de probabilidad. Nos dice que este modelo nos dice que esta imagen tiene la probabilidad más alta de ser una mite, ¿sí?, o un insecto. La siguiente probabilidad más alta es de que sea una viuda negra. La siguiente probabilidad más alta es de que sea una cucaracha. La siguiente es de que sea una garrapata. O la siguiente es que sea un pez estrella o una estrella de mar. ¿Ok? Para esta imagen de entrada nos dice que la probabilidad más alta, y mucho más alta con respecto a la anterior, es que sea un barco transportador de contenedores, ¿sí? La siguiente probabilidad es de que sea un bote salvavidas. Lo siguiente es que sea un submarino o un anfibio, ¿sí? Lo siguiente es que sea un barco para apagar incendios, ¿sí? Y lo siguiente es que sea una plataforma para taladrar, ¿no? Para esta imagen la respuesta es, o la probabilidad más alta es de que sea un scooter, ¿sí?
La siguiente probabilidad es de que sea un go-kart, ¿sí? La siguiente es de que sea un moped. En definitiva, carros, ¿ok? Entonces, noten ustedes que para estas imágenes, ¿ok? Las probabilidades más altas sí tienen que ver con categorías a las que puede pertenecer esta imagen. Bueno, en este caso, en estos tres casos, la probabilidad más alta que nos daría la etiqueta con la que se representaría estas imágenes, sí nos dan la respuesta correcta, ¿ok? Lo mismo ocurría para esta imagen de entrada, ¿ok? De hecho, lo que estamos viendo es una arquitectura que tiene mucho que ver con la arquitectura que propuso Alex Kruszewski para resolver un famoso problema de clasificación llamado ImageNet y que fue uno de los que contribuyó enormemente al desarrollo de los algoritmos de Deep Learning, en particular de las redes neuronales convolucionales. Antes de pasar a esa parte, interpretemos de alguna manera qué es lo que están haciendo las redes neuronales convolucionales en función de saber qué es lo que pasa en nuestro sistema visual cuando nosotros procesamos una imagen. Aquí tenemos nuestro sensor de luz, que es nuestro ojo. ¿Okay? Una señal luminosa tarda entre 20 y 40 milisegundos en ser procesada por nuestro ojo. Una vez que nuestro ojo nos genera las acciones de potencial o señales eléctricas, esas señales eléctricas viajan hacia el cerebro, pero como ustedes pueden ver, van atravesando diferentes zonas del cerebro donde se van haciendo cada una de las cosas que se dicen aquí. En esta parte denominada B1 del cerebro se detectan formas visuales simples como bordes o esquinas. Hasta aquí la señal habría tardado en viajar entre 40 y 60 milisegundos. Esto es el tiempo acumulado de viajar por estos tres bloques hasta atravesar o salir este bloque B1. Luego tenemos atraviesa la señal el bloque B2, el bloque B4, que son regiones del cerebro. En este bloque B4 nos dice que se extraen formas visuales intermedias, ¿ok? O grupos de features, ¿ok? Hasta aquí la señal habrá tardado en viajar unos de 60 a 80 milisegundos. Sigue atravesando diferentes partes del cerebro, ¿ok? Hasta que llegamos a la AIT, que nos permite extraer descripciones de alto nivel de los objetos, como pueden ser, aquí ya estamos detectando objetos o caras, y hasta este punto la señal tiene un tiempo de viaje de entre 80 y 100 milisegundos. Seguimos viajando, ¿ok? Aquí ya hacemos o detectamos categorías, ¿ok? Aquí ya estamos haciendo clasificación, en pocas palabras, con nuestro cerebro, y hasta este punto tenemos un tiempo de viaje de la señal entre 120 y 160 milisegundos. Ok, una vez que nuestro cerebro tiene la respuesta visual o que interpreta la información visual que ingresa a través de nuestro ojo, normalmente lo que nosotros hacemos es dar una respuesta ante esa entrada visual, y ahora pues la señal viajará hacia la parte de la corteza motriz del cerebro, donde pues el cerebro decidirá en función de lo que ha detectado la parte visual qué acción tomar. Y hasta este punto tendríamos un tiempo de viaje de la señal de entre 140 y 190 milisegundos. Una vez que la parte motriz del cerebro decide qué acción debe ejecutar el cuerpo o una extremidad del cuerpo, se tiene que enviar esa señal eléctrica o esa orden para que la extremidad se mueva, y eso implica mandar una señal a través de la médula espinal que tarda en llegar al músculo esquelético que va a ser el responsable de la contracción para provocar el movimiento o la acción de una extremidad de nuestro cuerpo, de entre 160 y 220 milisegundos. Finalmente, nosotros hacemos o ejecutamos la acción en un tiempo entre 180 y 260 milisegundos después o desde el momento en el que ingresa el estímulo visual. Bien. ¿Para qué usamos este diagrama? Usamos este diagrama para tener en cuenta que en el cerebro
el procesamiento es por niveles. El procesamiento de una imagen o de un estímulo visual es por niveles. Y cada nivel tiene un nivel más alto de abstracción. Empezamos detectando formas básicas como bordes y esquinas. Luego combinamos estos bordes, el cerebro combina estos bordes y esquinas para formar representaciones intermedias. Con estas representaciones intermedias juntadas podemos ya detectar objetos o formas básicas como caras, carros, bicicletas, qué sé yo. Y luego finalmente tenemos la parte del cerebro que interpreta, ¿sí? O que nos dice finalmente lo que ha detectado. Y luego pues obviamente cuando se da ese estímulo o cuando ya se tiene interpretada la información visual, pues hay que hacer la parte de acción o la parte de ejecución de acciones, ¿ok? Entonces, en esta parte, o a través de esto nosotros podemos ver cuál es el viaje que tiene o que sigue una señal en el cerebro. Las redes neuronales convolucionales, por lo menos de lo que se ha estudiado hasta ahora, siguen un mismo proceso. Empezamos con el estímulo visual, que en este caso es la imagen. Tenemos un detector de características de bajo nivel que lo que busca es formas básicas como bordes o esquinas. Luego tenemos un extractor de características de nivel medio que junta estas formas básicas, combina líneas con esquinas para formar partes de objetos. Después tenemos la extracción de características de alto nivel, donde ya se juntan estas formas básicas y podemos ver ya formas de objetos. Acá tenemos, por ejemplo, el pico de un ave. Acá tenemos, por ejemplo, el mallado que hacen las abejas, entre otros aspectos, ¿no? Y finalmente son estas representaciones o estas features de alto nivel las que ingresan al clasificador y el clasificador finalmente nos dice qué contiene esta imagen. ¿Ok? Que en definitiva es o nos da lo que o es una representación de esta imagen que nosotros tenemos aquí. No sé si hasta esta parte tienen alguna pregunta, me dicen por favor. No, profe. Gracias. Bien, entonces en conclusión, las redes neuronales convolucionales, haciendo un paralelismo con cómo funciona el sistema visual humano, estarían al menos haciendo un procesamiento por niveles de la información visual tal como lo hace el cerebro humano. Evidentemente, ¿están haciendo el mismo procesamiento o no? Es la pregunta. La respuesta es no sabemos hasta ahora, ¿no? Y ahí es donde hay un gap enorme entre lo que pasa en la parte biológica y lo que pasa en la parte algorítmica en el caso de redes neuronales convolucionales. Bien, hablemos de AlexNet. AlexNet es una arquitectura importante dentro del desarrollo de Deep Learning porque precisamente AlexNet tomó como punto de partida lo propuesto en LeNet-5, ¿ok? Para proponer una arquitectura que ahora se aplicó a un problema real y que de hecho en un problema real dio un resultado muy por encima de los demás algoritmos que se propusieron para ese problema y justamente ese resultado extraordinario es lo que marcó el hecho de que la comunidad científica que se dedicaba al estudio de Machine Learning vuelque su mirada a estas arquitecturas de redes neuronales convolucionales y de ahí el surgimiento del tema de Deep Learning. Aquí nosotros tenemos la arquitectura AlexNet, ¿ok? También ustedes pueden ver que en este caso ya no estamos dibujando nuestra arquitectura de red neuronal con las neuronas como lo hacíamos en el caso de las redes neuronales feedforward. Y la razón es sencilla. Evidentemente acá tenemos muchas neuronas, así que dibujar todas las neuronas va a resultar complejo. En su lugar, en este caso lo que se usa es este diagrama donde se está poniendo los planos, ¿ok? O el tamaño de los datos que va generando cada una de las capas de la red neuronal convolucional. Acá tenemos la imagen de entrada, ¿ok? Del modelo y lo que se anota sobre estas líneas entrecortadas y con color rojo es, en este caso, o esto indica que se está haciendo una operación.
¿Ok? Y obviamente aquí se indica qué operación se va haciendo. Se va haciendo aquí convolución, aquí se hace pooling, de nuevo se hace convolución. ¿Ok? Entonces, esta es una nueva forma de representar la arquitectura, no por en sí cuántas neuronas hay, sino más bien por qué va saliendo producto de cada una de las capas de la red neuronal con la que estamos trabajando. Ok. En este caso, entonces, tenemos una imagen de entrada de 224 por 224 píxeles y 3 planos. ¿Ok? En definitiva, aquí estamos poniendo una imagen en color. Luego se están usando máscaras de convolución de 11 por 11 píxeles. ¿Ok? Esas máscaras de convolución de 11 por 11 píxeles nos están dando feature maps de 55 por 55 por 48. Es decir, en esta capa de convolución se están usando un total de 48 filtros y otros 48 filtros. ¿Ok? Entonces se usan 48 filtros y 48 filtros. En total se tienen 96 filtros. Cada filtro de 11 por 11. ¿Ok? De 11 por 11 por 3, por supuesto. ¿Ok? Luego, una vez que obtengo estos dos volúmenes de feature maps, cada uno de 55 por 55 por 48, 55 por 48, cada uno de estos volúmenes pasa por un nuevo proceso de, bueno, en este caso se hace un max pooling con una ventana de 5 por 5 y con eso se reduce el tamaño de 55 por 55 a 27 por 27. ¿Ok? En este caso ustedes pueden ver que en cambio el ancho aumenta a 128. Esto significa que se está haciendo algún pooling especial aquí. Luego se usan máscaras de convolución, ¿ok? En un total de 192 máscaras de convolución para dar este volumen, más otras 192 máscaras de convolución para dar este volumen, donde cada máscara de convolución tiene 3 por 3 píxeles por 128 píxeles. ¿Ok? Y eso nos dan estos volúmenes. Luego, lo que se está haciendo es, de nuevo, una convolución, ¿ok? Con máscaras ahora de 3 por 3 píxeles y 192 píxeles de ancho que nos dan estos volúmenes de aquí. ¿Ok? Luego lo que se está haciendo de nuevo es una convolución. Aquí, aparte de la convolución, hay una función de activación, ¿no? ¿Ok? Eso es importante tener en cuenta. No solo convolución, sino la convolución se pasa por una función de activación. Nuevamente tenemos aquí una operación de convolución con filtros de 3 por 3 píxeles y 128 filtros. Eso nos da un volumen de 13 por 13 por 128. En realidad tenemos dos volúmenes, ¿no? Una por el flujo de volúmenes de la parte de arriba y el otro por el flujo de volúmenes de la parte de abajo. Luego, ¿qué hacemos? Hacemos un max pooling y hacemos esta concatenación, ¿ok? Hasta que finalmente esta red neuronal nos predice o nos devuelve un vector de 1000 filas o un vector columna de 1000 elementos. Esta es la red neuronal llamada AlexNet, desarrollada por Alex Kruszewski, ¿ok? Cuyo paper está en este link y que si ustedes tienen curiosidad de saber cómo se propuso, cómo se construyó, lo pueden consultar en este enlace. Ok. Esta red neuronal artificial fue famosa porque permitió resolver un problema bastante importante en cuanto a su complejidad, que hasta esa fecha pues tenía resultados buenos, pero no hay resultados extraordinarios como los que se obtuvo con esta arquitectura. Este problema del que estamos hablando es el problema de la base de datos ImageNet, que es una base de datos que tiene aproximadamente 15 millones de imágenes para un total de 22,000 categorías. ¿Ok? Y el problema para el que se propuso esta red llamada AlexNet consistía en clasificar imágenes de esta base de datos ImageNet correspondientes a 1000 categorías diferentes. ¿Ok? Es decir, había que, dada una imagen, decir esa imagen a cuál de las 1000 categorías que se habían definido
correspondía. En este enlace ustedes pueden acceder a la base de datos ImageNet, que contiene este volumen de imágenes, y aquí está justamente una captura de pantalla de lo que ustedes encontrarán en esta base de datos bastante importante y que constituye pues un hito bastante grande, sobre todo para el desarrollo de Deep Learning. Aquí ustedes pueden ver una charla TEDx donde una de las autoras de esta base de datos justamente presenta esta base de datos llamada ImageNet. Aquí se puede ver un collage de estas imágenes que conforman la base de datos ImageNet. Entonces, leyendo brevemente la descripción de esta base de datos, nosotros podemos darnos cuenta que ImageNet es una base de datos organizada según esta jerarquía llamada WordNet, ¿sí? Que actualmente contiene solamente sustantivos, en la cual cada nodo de la jerarquía se muestra mediante o contiene cientos o miles de imágenes. Actualmente nosotros tenemos un promedio sobre las 500 imágenes por nodos, ¿ok? Se espera o esperamos que esta base de datos ImageNet sea o llegue a ser útil, un recurso útil para investigadores, educadores, estudiantes, ¿sí? Y todos los que comparten la pasión por las imágenes, por las fotografías, ¿ok? Entonces, bueno, esta base de datos en realidad es una base de datos bastante usada dentro de Machine Learning, ¿ok? Y esto es producto de la diversidad de imágenes que contiene. Bien, entonces, como les manifestaba, AlexNet, que es la arquitectura con la que se propuso un modelo que obtuvo un resultado muy por encima del promedio de los resultados conseguidos sobre esta base de datos, clasificando imágenes de esta base de datos en 1000 categorías, es lo que después se llegó a denominar justamente la arquitectura AlexNet. AlexNet, que proviene de la combinación de Alex Kruszewski, el autor de este paper, junto con Geoffrey Hinton, por cierto, y Net the Network, ¿no? Y esto pasó a ser una arquitectura estándar dentro de Deep Learning. Bien, ahora hablemos un poco más sobre qué operaciones se hacen dentro de, sobre todo, las convoluciones de imágenes que tienen múltiples canales. Ok, entonces ustedes habrán visto o habrán notado que las entradas para las operaciones de convolución usualmente son volúmenes, no es una sola imagen. ¿Ok? Y por lo tanto, los kernels que nosotros debemos definir deben ser también volúmenes, no máscaras planas, como usualmente trabajamos. Si tenemos una entrada que es un volumen que contiene, en este caso, 2 planos, y cada plano tiene 3 por 3 píxeles, nosotros necesitamos definir un kernel que necesariamente va a tener también 2 planos y que obviamente nosotros debemos elegir qué tamaño de kernel vamos a usar, es decir, cuántas filas y columnas va a tener este kernel. Para este ejemplo estamos asumiendo que tenemos un kernel de 2 por 2 píxeles, 2 píxeles de altura, 2 píxeles de ancho y repito, el número de planos o la profundidad de este kernel va a estar dado o queda determinado por el número de planos o la profundidad del volumen con el cual yo voy a hacer la convolución. ¿Cómo se hace esta convolución de un volumen con otro volumen? Bueno, pues en este caso se toma el primer plano del kernel y se hace una convolución, como nosotros ya sabemos, con el primer plano del volumen de entrada. ¿Ok? Eso nos va a dar este resultado que ustedes ven aquí. Luego tomamos el segundo plano del kernel y lo convolvemos o hacemos la convolución con el segundo plano del volumen de entrada. Obtenemos este resultado que está acá. ¿Ok? Una vez que obtenemos los resultados parciales, sumamos píxel a píxel esos resultados y con eso o gracias a eso tenemos el resultado de la convolución que ustedes ven aquí. ¿Ok?
Esta ilustración ha sido tomada, por cierto, de este libro, Dive into Deep Learning, que tiene, cuyo fuerte justamente es la parte del Deep Learning. Más sobre este tema. Aquí nosotros podemos ver en una ilustración quizá más completa el volumen de entrada que está puesto en color gris y una máscara de convolución, ¿ok? Y esta máscara de convolución, como ustedes pueden ver, tiene la misma profundidad que la profundidad del volumen con el cual yo voy a hacer la convolución. Esto sigue siendo una convolución 2D. Y ustedes dirán, pero ¿por qué se llama una convolución 2D? Si al final estoy usando una máscara de 3 dimensiones, no de 2 dimensiones como usábamos cuando estudiábamos el tema de convolución. Se llama convolución 2D por el hecho de que la máscara se va moviendo en 2 dimensiones. Se va moviendo de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Hay también convolución 3D y en la convolución 3D la máscara se mueve en las 3 dimensiones. Entonces, el hecho de llamarse convolución 2D a pesar de usar un elemento 3D se da o hace énfasis en cómo se mueve la máscara. Y es un requisito necesario que la profundidad del kernel sea igual a la profundidad de la máscara para hacer o hablar de convoluciones 2D. ¿Ok? Eso es un punto importante. Entonces, en convoluciones 2D, en el contexto de redes neuronales convolucionales, ¿sí?, el image depth es igual al kernel depth. Y como este es el caso, esa es la razón por la cual usualmente cuando uno define una máscara de convolución, uno solamente hace referencia a la altura y el ancho del kernel y no a la profundidad del kernel, porque la profundidad del kernel automáticamente queda determinada por la profundidad del volumen sobre el cual yo voy a hacer la convolución. Eso se ve de mejor manera en esta segunda ilustración. Acá tenemos un volumen de entrada para convolución que tiene 7 píxeles de alto, 7 píxeles de ancho y una profundidad de 3. Aquí tenemos una máscara de convolución. Esto de aquí es una sola máscara de convolución. ¿Ok? Esta es una máscara de convolución que tiene 3 píxeles de alto, 3 píxeles de ancho y una profundidad de 3. Este es el valor que normalmente no se reporta porque si voy a hacer convolución 2D, con este volumen de entrada automáticamente tengo que usar el mismo ancho del kernel y por esa razón usualmente se omite este valor. Este valor de aquí tiene que ser igual para hacer convolución 2D a este valor de acá. Es decir, estos dos valores deben ser iguales. Eso es lo que estamos tratando de decir. Uy, disculpe. Una vez que tenemos o hemos definido nuestra máscara de convolución, en donde lo que nosotros elegimos es qué alto y qué ancho tiene esta máscara, la profundidad, repito, queda automáticamente determinada por la profundidad del volumen con el cual vamos a hacer la convolución, obtendríamos este resultado, que en este caso es una imagen de 5 píxeles de alto por 5 píxeles de ancho y por 1 píxel de profundidad. Lo que estudiamos acá es la forma en cómo, haciendo una convolución de un volumen con un kernel que también es un volumen, obtenemos una sola imagen. ¿Ok? Listo.
Acá vemos de nuevo una convolución, ¿sí?, de una máscara de 3×3 por estas imágenes que vemos acá. ¿Ok? Entonces, aquí hemos separado los planos del volumen de entrada, que son 3. Aquí vemos los resultados de la convolución. El resultado de hacer la convolución de esta máscara de 3×3 píxeles por esta imagen de 5×5 píxeles. Lo mismo para esta imagen de acá, lo mismo para esta imagen de acá. Luego, una vez que tenemos el resultado de la convolución, sumamos y eso me da el resultado en la imagen de salida. Y esto es lo que se pasa por la función de activación, por cierto. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de una capa de convolución, normalmente no hablamos solamente de un filtro, ya sabemos, ya hemos explicado esto, sino hablamos de varios filtros. Acá estamos usando 128 filtros, donde cada filtro tiene un alto de 3, un ancho de 3 y una profundidad de 3. Repito, de nuevo, la profundidad de cada kernel debe coincidir con la profundidad del volumen con el cual vamos a hacer la convolución. ¿Ok? Yo debo elegir como diseñador cuántos filtros voy a usar, cuántos kernels voy a usar y evidentemente qué tamaño en alto y en ancho van a tener los kernels. Si hacemos esta convolución de este volumen de 7×7×3 con 128 máscaras de convolución, cada una de 3×3×3 píxeles, vamos a obtener un nuevo volumen que en este caso va a tener un alto de 5×5, es el mismo alto que tenemos acá arriba, ¿ok? Pero ahora vamos a tener una profundidad de 128, donde cada plano entonces de este volumen será el resultado de la convolución de este volumen con un filtro, con uno de estos 128 filtros. Y tenemos 128 planos porque tenemos un total de 128 filtros. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Yo tengo una pregunta. Bueno, sí, dígame. Cuando se hablaba de múltiples canales, hace referencia cuando se trata de una imagen RGB, ¿verdad? ¿O va orientado a otra cosa? Eso es una buena pregunta. Cuando hablamos de una imagen con varios canales, bueno, depende de en qué punto de la red neuronal convolucional está esa imagen. Si esa imagen está a la entrada, usualmente va a ser una imagen RGB, pero recuerden que no solo hay imágenes RGB, no solo hay imágenes en color, hay imágenes multiespectrales. Recuerden que cuando vimos imágenes dijimos, las imágenes RGB son un ejemplo de las imágenes multiespectrales, ¿ok? Entonces, usualmente a la entrada de una red neuronal convolucional va a estar una imagen en color, pero no necesariamente. Podemos poner una imagen, por ejemplo, adquirida mediante sensores satelitales. Esas imágenes tienen múltiples canales, más de 3 planos. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si estamos hablando de un feature map, que es la salida de alguna capa, de alguna de las capas de la red neuronal convolucional? Entonces, en ese caso, es justamente un feature map en donde cada plano del volumen es un feature map que se ha obtenido producto de la convolución del volumen de la capa anterior por cada una de las máscaras de convolución o por una máscara de convolución de la capa de convolución que estoy analizando. Entonces, esas imágenes pueden ser feature maps o pueden ser imágenes de entrada de la red neuronal convolucional. No sé si me explico en lo que estoy diciendo. ¿Queda claro lo que estoy diciendo? Sí, profe, me quedó más claro. Gracias. Ok. Y justamente por eso es que no se usa el término imagen aquí, sino se usa el término feature map. Feature map para hacer referencia a que es algo que me devuelve una capa de la red neuronal convolucional y usualmente uno hace referencia a imagen, a lo que entra a la red neuronal convolucional. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok, entonces ahora hablemos de implementación de redes neuronales convolucionales en MATLAB. Lo que vamos a hacer ahora es entonces revisar brevemente cómo podemos implementar redes neuronales convolucionales en la plataforma de desarrollo que nosotros hemos venido utilizando hasta la presente fecha, que es MATLAB.
Lo que hemos estudiado hasta ahora, por cierto, es, a pesar de que no hay un estándar, pero por el hecho de que esto facilita el uso de una u de otra librería, más allá de la sintaxis. Por supuesto que cada una de las librerías o frameworks o plataformas que implementan algoritmos de deep learning puede tener. Pero decía, por el hecho de facilitar la configuración de valores de hiperparámetros o de arquitecturas de modelos, se han convertido en una especie de estándar. Entonces, lo que he dicho aquí aplica para cualquier framework de redes neuronales convolucionales. Y evidentemente, pues, uno de las plataformas que nos permiten desarrollar algoritmos de deep learning es MATLAB. Vamos a empezar a analizar. Voy a ir brevemente sobre esta parte porque esto lo vamos a ver mejor en la parte práctica. Vamos a analizar este MATLAB Deep Network Designer. Esta herramienta, MATLAB Deep Network Designer, es una herramienta gráfica que me permite dibujar o diseñar de manera visual redes neuronales de Deep Learning, ¿ok? Y justamente ahí radica la importancia de esta herramienta, que yo dibujo la red neuronal y ya no necesito poner comandos para crear la arquitectura de la red neuronal. Esto facilita enormemente el diseño. Documentación sobre el uso y los demás aspectos que involucran este Deep Network Designer se puede consultar en estos dos links que les muestro aquí. Volvamos al tema de AlexNet. AlexNet, como les había dicho, es una arquitectura bastante famosa dentro de la comunidad de redes neuronales artificiales. Y justamente aquí tenemos un demo que nos permite evaluar AlexNet, pero ya entrenado, ¿ok? Entonces aquí accedemos al modelo entrenado. Luego cargamos una imagen que le vamos a dar como entrada de este modelo entrenado, ¿ok? Transformamos esta imagen a una imagen que tiene o va a tener un tamaño igual al que requiere las imágenes que ingresan al modelo AlexNet, y luego simplemente usando el modelo AlexNet clasificamos esta imagen y obtenemos la etiqueta. Luego, con propósitos visuales, graficamos la imagen que pusimos a la entrada y imprimimos el color, más bien dicho, la etiqueta que el modelo AlexNet asignó a esta imagen, ¿ok? En color blanco. Y AlexNet nos dice que esta imagen corresponde a pimientos, ¿no? O bell peppers. Aquí está documentación sobre AlexNet, ¿ok? Uno puede invocar a este modelo usando la función AlexNet, ¿ok? Aquí se indica cómo se puede usar este modelo. Y acá quizá viene algo que es una de las cosas más importantes y que hemos venido nosotros usando a lo largo de este curso para visualizar qué buscan las neuronas de la capa oculta de una red neuronal feedforward o qué buscan las neuronas del clasificador softmax, ¿ok? Y que en el caso de arquitecturas deep ilustran de mejor manera lo que habíamos dicho anteriormente. El hecho de tener arquitecturas deep lo que nos permite es hacer una extracción de características con diferentes niveles de abstracción. Desde un bajo nivel de abstracción en las capas ocultas que están muy cerca de la entrada hasta un alto nivel de abstracción en las capas ocultas que están cerca del clasificador. Aquí tenemos una herramienta que se llama Microscopio de OpenAI. OpenAI es un grupo muy importante dentro de Machine Learning, dentro de inteligencia artificial. Han desarrollado algunos algoritmos interesantes dentro de inteligencia artificial y les invito a revisar su página. Lo que vamos a hacer es ver o revisar esta parte de aquí usando la herramienta OpenAI. Cuando veamos o usemos esta herramienta, volveremos a esta presentación que tenemos aquí, que nos explica qué es lo que está haciendo o qué está detrás de esta herramienta Microscopio de OpenAI. Bueno, entonces del código que vamos a revisar, empecemos probando la primera parte,
que consistía en este código que nos permitía usar o cargar el modelo AlexNet y probarlo dentro de MATLAB. Entonces, lo que he hecho es copiar justamente el código que les compartí y en este momento vamos a ver qué resultado nos da. Okay. Entonces vamos a pegar el código y vamos a ver qué resultado nos da. Bueno, no sé por qué no me permite visualizar el código que se pega. Denme un momentito, por favor. Entonces pegamos este código que, repito, usa el comando AlexNet, que me permite cargar la red AlexNet previamente entrenada. Esto me ahorra el tiempo de entrenamiento de AlexNet. ¿Ok? Y después pues probamos esta red sobre la imagen de entrada de pimientos, ¿no? Aquí me imprime, producto de que no puse punto y coma en esta línea, me imprime cuáles son los diferentes niveles que tiene la red AlexNet. No digo las diferentes capas, porque aquí hay un punto importante a tener en cuenta. En redes neuronales convolucionales se llama capa a esa combinación de niveles que tienen pesos por ajustar. Una capa necesariamente tiene pesos por ajustar. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí el nivel 3 tiene la función de activación ReLU. En ReLU no hay nada que ajustar. En convolución sí. ¿Ok? Luego tenemos una normalización, luego tenemos un pooling. Es decir, los niveles 2, 3, 2, 3, 4 y 5 serían una capa. Esto es un punto importante a tener en cuenta, ¿no? Luego tendríamos aquí otra capa, 2 capas. Luego tendríamos 3 capas, la tercera capa. Luego tenemos la cuarta capa. Luego tenemos 5 capas. ¿Ok? Luego tenemos la sexta capa. Luego tenemos la séptima capa. Y finalmente tenemos la octava capa. ¿Ok? Entonces en este caso tenemos una red neuronal de 8 capas. ¿Ok? Listo. Y aquí podemos ver la imagen. Bueno, como ejecutamos el código varias veces, nos dio varias salidas. Pero en definitiva aquí está el resultado, ¿no? Yo puedo cargar en este código otra imagen. Tengo que asegurarme siempre que la entrada tenga el tamaño CSZ, y CSZ es 227 por 227 por 3 en este caso. Las imágenes que admite esta versión de AlexNet es 227 por 227 por 3. ¿Ok? Ahora, ustedes dirán, pero esto es distinto a lo que vimos en la presentación en clases. Sí, en este caso hay varias versiones de AlexNet circulando, y en este caso la versión que se implementa o la versión que tiene MATLAB cargada tiene este tamaño de entrada. ¿De acuerdo? Entonces, esto por si en algún momento ven AlexNet y no coincide con este tamaño, tanto en número de capas o en dimensiones de las imágenes de entrada, puede ser porque hay diferentes versiones o cambios que se hicieron a la misma red de base, y a todos esos cambios se los llama AlexNet. No sé si tienen alguna consulta, me dicen por favor. Obviamente aquí hay algunas cosas que vamos a explicarlas más adelante, pero que simplemente por ahora las vamos a obviar para no complicarnos mucho la vida en el estudio de las arquitecturas de redes neuronales convolucionales. No sé si tienen alguna duda. No, profe. No, profe. Bien, ahora vamos a usar esta herramienta Deep Network Designer de MATLAB, para lo cual estamos en Home, nos vamos a Apps, le damos clic en esta parte y seleccionamos dentro del menú Machine Learning and Deep Learning el bloque Deep Network Designer, que nos va a abrir una interfaz gráfica que justamente nos va a permitir diseñar de manera gráfica arquitecturas de redes neuronales de Deep Learning. ¿Ok? Entonces, esto dependiendo del tipo de computador con el que estén trabajando puede tardar unos segundos. ¿Ok? Y esta es la interfaz gráfica que nos muestra. Aquí nos pregunta si queremos crear una red, un modelo desde cero, o queremos abrir modelos preentrenados. Nosotros vamos a usar un modelo preentrenado, justamente va a ser AlexNet. Ok.
Y aquí nos muestra ese modelo preentrenado. Vamos a irle haciendo un zoom a este modelo para ir viendo qué contiene. ¿Okay? Entonces, bien, creo que ahí está. Ok, entonces aquí ustedes pueden ver que hay bloques. ¿Ok? Y estos bloques se van poniendo en un orden determinado y se van interconectando, y de esta manera yo voy diseñando la arquitectura de red neuronal que quiero entrenar. Esto solo me permite diseñar la arquitectura, luego tengo que entrenar. ¿Ok? Entonces el primer bloque es de entrada de datos, y aquí yo debo configurar, bueno, aquí no me permite configurar porque esto es un modelo ya entrenado, ¿no? O un modelo ya previamente configurado. Las entradas son de 227 por 227 píxeles por 3 planos. ¿Sí? Se hace una normalización para que el valor promedio de los píxeles sea 0. ¿Ok? Luego se pasa a una convolución. Se usan filtros de 11 por 11 píxeles. Se usan 96 píxeles. Y se usa un stride de 4 por 4 píxeles. ¿Ok? Aquí me dice cuántos pesos por esta capa de convolución o por este nivel de convolución yo tengo. Entonces el número de pesos es 11 por 11 por 3 y por 96, más 1 por 1 y por 96. Recuerden que yo tengo un bias por cada neurona. Tengo 96 neuronas, ¿ok? Y por cada neurona tengo un bias. Luego tengo la función de activación ReLU. En ReLU no tengo que configurar nada. Bueno, en este caso no me permite configurar nada. Sí podría configurar, MATLAB no me lo permite, en qué punto pongo el codo del ReLU, ¿no? Luego se hace una normalización. Estos son trucos para mejorar el rendimiento o el desempeño de la red neuronal. No es, en este caso no hay pesos que ajustar, simplemente se hace una normalización de los datos. Luego tengo un pooling. Este pooling tiene, o en este caso tiene, o implica, a ver, déjenme ver, ahí estamos. Sí. En este caso tenemos, usamos ventanas de 3 por 3 píxeles por un stride de 2 por 2. En este caso MATLAB sí me permite configurar el stride del pooling. Luego tengo nuevamente convolución, para eso uso filtros de 5 por 5 píxeles. Aquí uso dos grupos de kernels. ¿Okay? Eso me permitía tener el flujo de volúmenes de la parte superior y el flujo de volúmenes de la parte inferior en la arquitectura de AlexNet. Para ser más preciso, eso me permite tener esta parte de aquí. Estos dos flujos de volúmenes. A eso se los llama grupos acá. Uso dos grupos donde cada grupo tiene 48 kernels o 48 filtros. ¿Ok? Y acá tengo el total de pesos por ajustar. 5 por 5 por 48 por 128 y por 2. Más 1 por 1 por 128 y por 2. Entonces, si yo quiero saber cuántos pesos tengo hasta ahora, tengo que resolver estos productos y sumar estos productos con el resultado de los productos anteriores. Esto se pasa por la función de activación ReLU. Luego se aplica de nuevo una normalización. Se pasa por un pooling usando ventanas de 3 por 3 con un stride de 2 por 2. Nuevamente tengo un pooling. Ahora uso filtros de 3 por 3 píxeles. 384 filtros con un stride de 1 por 1. Y esta es la cantidad de pesos que tengo que ajustar por esta capa de convolución. Se pasa por la no linealidad, que es la función ReLU. Luego nuevamente tengo otra capa de convolución. Tengo 3 por 3 píxeles. Otra vez tengo dos grupos y ahora tengo 192 kernels por cada grupo. Y aquí está la cantidad de de pesos que tengo que ajustar. Y así sucesivamente. ¿Ok? Aquí empiezo en la capa Fully Connected. Acá empiezo la parte de clasificación con estos Fully Connected. ¿Ok? En este caso, este Fully Connected tiene 4096 nodos, ¿ok? Y en total, por estos 4096 nodos que tienen datos de entrada que tienen una dimensión de entrada o un vector que tiene una dimensión de 9216, se tienen que ajustar esta cantidad de pesos más estos valles. Eso se pasa de nuevo por una no linealidad que es ReLU.
Luego se aplica dropout, que es una forma de regularización, la vamos a ver en un momento. Luego tengo otra capa fully connected layer. Paso por una no linealidad, que es relu. Nuevamente uso dropout, otra fully connected y finalmente tengo una capa de salida que usa como función de activación softmax. Y acá tengo la capa de clasificación que en función de la probabilidad más alta me devuelve el número entero correspondiente a esa probabilidad más alta. Es decir, ya me devuelve esta arquitectura la clasificación y no las probabilidades. ¿Ok? Entonces, así es como yo dibujo una red neuronal convolucional y como ustedes se darán cuenta, AlexNet, a pesar de ser una de las primeras arquitecturas de redes neuronales convolucionales, es una red bastante grande. Obviamente esta arquitectura es pequeña en comparación con las arquitecturas modernas de redes neuronales convolucionales. ¿Ok? Entonces, solamente para que ustedes tengan una idea, vamos a cargar una arquitectura moderna, más moderna. Por ejemplo, carguemos ResNet 50. Este nombre probablemente les suena porque lo mencionamos en la evolución de las redes neuronales convolucionales. Ok. Esto se tarda un momento y en este caso ustedes pueden darse cuenta qué tamaño tiene esta red. Número de capas 177. Ok. Volvemos a AlexNet. Y el número de capas son 25. Aquí hay que tener en cuenta, ojo, que no es que hay 25 capas, son 25 niveles que pone. Esto es probablemente un error de MATLAB. Bueno, no es probablemente, es un error de MATLAB porque así no se cuentan las capas en estas redes neuronales convolucionales. ¿Ok? Entonces tener en cuenta este hecho. ¿Ok? Entonces así podemos nosotros construir una red neuronal convolucional o cualquier arquitectura de Deep Learning. Aquí de hecho ustedes pueden ver muchos bloques. Conforme vayamos evolucionando en los temas o estudiando los temas, veremos cada uno de estos bloques. ¿Ok? Así se construye una arquitectura de red neuronal. ¿Ok? Una vez que tenemos esto, ¿ok? Nosotros podemos exportar esta arquitectura al workspace y esto justamente en el workspace nos permite tener esta arquitectura. Bueno, voy a borrar todo acá para que no sea confuso y voy a hacer de nuevo la exportación de la arquitectura para que veamos qué nos devuelve, ¿no? Entonces voy de nuevo al Deep Network Designer y le pongo exportar. Voy a pedir que me exporte en código mejor, creo que eso va a ser más fácil. Me va a generar un live script. Un live script es un script de MATLAB que me permite juntar texto con código. Aquí está. Así es como yo debería declarar esa red neuronal con comandos. Entonces yo lo que normalmente hago es construyo uno de los bloques, luego pongo analizar. Analizar es un paso importante para saber si es que cuando yo conecto los bloques la conexión es correcta. ¿Ok? Si no me da ningún error, he pasado este análisis. Aquí me dice cero warning, cero errores. Y ahí es donde yo debería generar el código. Y aquí tengo el código. ¿Ok? Ahora, obviamente esto hay que entrenarlo. Entonces, esto es parte de otro código que me va a permitir entrenar la red neuronal. ¿Queda claro? Sí, profe. Ok. Bien. Luego habíamos visto esta herramienta de OpenAI llamada microscopio que nos permite ver qué es lo que están haciendo las neuronas de cada una de las capas de modelos de Deep Learning en general. Entonces, ¿me confirman si están viendo mi browser, por favor? Sí, profe. Ok, entonces aquí yo tengo diferentes arquitecturas estándar de Deep Learning que yo puedo analizar con esta herramienta de microscopio qué es lo que están haciendo las neuronas de cada una de las capas de esta red neuronal. Vamos a cargar AlexNet. Ok, aquí me da un poco de historia con respecto a AlexNet. Ok, y
aquí me dice qué tipo de imágenes quiero usar para evaluar. Voy a usar imágenes de Deep Dream. Ok, y vamos a empezar desde la capa más baja. Ok, entonces aquí me muestra de manera gráfica en dónde puedo ver qué me está dando. Entonces aquí voy a ver qué cosa están detectando, ¿sí? La primera capa de la red neuronal artificial. ¿Ok? Entonces, estas son las formas que detecta las primeras capas de AlexNet. Aquí me dice cada una de las neuronas que detecta. La unidad 15 detecta esto. La unidad 0 detecta esto. La unidad 92 detecta esto. Ok, y así sucesivamente. Avancemos un nivel. Ok, entonces se hace este split aquí. Y aquí tengo las respuestas de cada uno. Esto que ven aquí son los patrones que maximizan las respuestas de cada una de las neuronas de esta capa, ¿no? Tengo 127 neuronas. Estos son los patrones que maximizan. Ya observo formas un poco más abstractas o entendibles para mí. Okay, aquí vemos un resumen de todas esas unidades. Seguimos avanzando o acercándonos a la salida. Okay, bueno, aquí se está haciendo una concatenación. Voy a quitar esto para que no nos interrumpa. No vemos mayor diferencia con lo que vimos anteriormente. Luego tenemos el resultado de otra capa de convolución y ahora sí ya puedo ver formas más abstractas. Ok. Voy a seguir avanzando. Ok, me voy a ubicar aquí, ya muy cerca del final, muy cerca de la salida. Ok. Y esto es parte de objetos. Ok, aquí pueden ser, por ejemplo, no sé, por lo menos yo veo como una especie de rostros de perros. Ok. Pero se ve un mayor nivel de abstracción. Ok. Y aquí ya vamos a antes de la parte de clasificación. Y aquí sí ya vemos mayor nivel de abstracción. Ok. Déjenme ver. Vamos a ver si cambiamos esto. Sí, en caricatura. Ok. Creo que ahí está mejor. Cambiamos lo que vemos. Pero esto no me permite visualizar de manera completa. Ok, no. Ok, de todas maneras, con esto ustedes pueden investigar más detalladamente. El punto, como ustedes pueden ver, es que a medida que me acerco a la salida, veo mayor nivel de abstracción. Esto de alguna manera evidencia el hecho de que, como habíamos dicho, mientras, o más bien dicho, las redes neuronales convolucionales tienen diferente nivel de extracción de características que va de menor nivel de abstracción cuando estamos cerca de la entrada a mayor nivel de abstracción conforme nos acercamos al módulo de clasificación de una red neuronal convolucional. Ok, lo que hemos visto que usa o en base a qué está calculado o que en base a qué técnica se realiza para el caso de la herramienta OpenAI y cualquier otra herramienta que me permite visualizar el patrón que maximiza la respuesta de una red neuronal artificial. Entonces la pregunta es, ¿qué patrón o características busca una neurona, en general deberíamos decir aquí, para las imágenes a procesar? En pocas palabras, ¿qué imagen maximiza la respuesta de una neurona? Eso es lo que queremos hacer, calcular la imagen que ingresada a una neurona hace que esa neurona dé
el mayor nivel de activación? Para responder a esta pregunta se debe encontrar la imagen que maximiza la respuesta de la neurona. Entonces, en definitiva, tengo que resolver un problema de optimización. Encontrar la imagen que maximiza la respuesta de una neurona es equivalente a encontrar la imagen que maximiza lo que ingresa a la función de activación de la neurona. ¿Ok? Y lo que ingresa a la función de activación de una neurona es el vías más el producto de los pesos por cada una de las entradas que se conectan a esa neurona. Para no obtener una respuesta trivial donde todos los valores de las componentes tienen infinito, porque claro, esto es un valor real. ¿Cuál es el valor que da el valor máximo? ¿Cuál es el valor de x que da el valor máximo de esta función? X igual a infinito, ¿no? O x infinito. Eso daría una respuesta infinita y obviamente al final no he conseguido nada. Entonces, para evitar esa respuesta trivial, lo que hacemos es decir que estas componentes x de la imagen que yo quiero calcular van a tener un rango de valores acotado. Y vamos a decir que la suma de los píxeles de esta imagen elevado al cuadrado va a estar limitado por un valor s. Ok, esto para evitar la respuesta trivial de que los píxeles de la imagen todos valgan infinito, que es algo inútil para el propósito que estamos buscando. Maximizar esta función de aquí sujeto a esta restricción de acá, ¿sí? Se puede resolver como un problema para el cual se aplica el método de los multiplicadores de Lagrange, que es un método de optimización. Esta maximización equivale a encontrar el punto de silla de esta función que ustedes ven aquí. Entonces planteo esta función. Para esta función tengo que encontrar el punto de inflexión. ¿Okay? Esta función sale de usar el método de los multiplicadores de Lagrange a este problema de optimización, que implica maximizar esta función sujeto a esta restricción. Entonces, cuando yo tengo que maximizar algo sujeto a restricciones de esta forma, yo puedo usar el método de los multiplicadores de Lagrange que me juntan la función que quiero maximizar y un alfa o estos alfas que son los multiplicadores de Lagrange multiplicado por la restricción. Este alfa se denomina un multiplicador de Lagrange y es un número real no negativo. El punto de silla de esta función de aquí se puede obtener resolviendo el siguiente sistema de ecuaciones. Para eso divido, más bien dicho, calculo el gradiente con respecto de esta función con respecto a cada uno de los pesos y resuelvo ese sistema de ecuaciones que me queda. Resolviendo ese sistema de ecuaciones obtengo esta función de aquí. Esta función de aquí me permite calcular el valor de cada uno de los píxeles de la imagen X, tal que esta imagen X compuesta por píxeles, por estos píxeles, es la que maximiza la respuesta de una neurona. Entonces, como ustedes pueden ver, es el coeficiente de la conexión que tiene esta entrada con la neurona, multiplicado por la raíz cuadrada del valor de la suma o de la cota superior para la suma de los píxeles de la imagen, dividido para la suma de los pesos elevados al cuadrado con los que se conecta de los pesos de las conexiones que tiene esa neurona. Esta es la función que utiliza esa herramienta OpenAI para calcular cada una de las imágenes que nos mostraba ahí. ¿Ok? En realidad, cuando nos muestra una imagen RGB, el problema es un poco más complejo que este que está aquí. Pero bueno, esto nos ilustra en buena medida qué es lo que está usando la herramienta OpenAI. No sé si hasta este punto tienen alguna consulta de lo que hemos visto. Me dicen por favor. No, profe. No, profe. Listo, con esto concluimos entonces este tema de estudio de arquitecturas de redes neuronales convolucionales. Nos queda pendiente estudiar algunos aspectos importantes, algunos trucos para el entrenamiento de redes neuronales convolucionales, y con ellos sí ya podemos usar este tipo de redes para resolver problemas de percepción computacional.